temas que tienen que ver sobre brotes, epidemias, ¿no? La parte epidemiológica. Vamos a tratar de hacerlo no muy extenso, pero a la vez sería bueno de que si tienen alguna duda, alguna pregunta intermedia, no duden en hacerlo interrumpiendo la presentación, de tal manera de que todo quede claro en el momento adecuado. ¿Ok? No estoy viendo los comentarios por si acaso, así que necesito que abren su micrófono y lo dicen. ¿Ok? Que igual yo puedo en cualquier momento interrumpir la presentación y pedir y preguntar a alguien si está presente, por si acaso. No es cuestión de que ya llene mi asistencia y me desaparezco de la clase. Ustedes pidieron que sea virtual, yo he accedido, la condición es que permanezcan conectados. Y si a la primera que yo les llamo y menciono su nombre no están presentes, es que no ha asistido, y tomaré nota yo acá internamente de que usted no asistió, o se hizo lo que no debía hacer, que es registrarse y abandonar la clase haciendo creer que sí estaba presente. Las reglas claras desde el comienzo para todos. Así que ya lo saben. Bien, entonces, las inscripciones asociadas a la atención de salud se han convertido en un problema de salud pública hoy en día. Es importante que todos lo sepamos. Hace algún tiempo casi no se hablaba de ello, ¿ya? Era un tema que poco a poco ha ido cobrando importancia, ¿ya? Recién en el país, digamos de manera nacional, el problema se enfrentó a partir del año de fines del 98 hacia el 99. Es cierto que antes de eso, en el INEM y en el Revaliati ya se venía trabajando sobre esos temas de manera aislada, ¿okay? Con algunos conceptos que se manejaban de otros países, pero ya una construcción de país se hizo a partir recién de fines del 98, inicios del 99, tuve la oportunidad de estar ahí presente en ese ámbito, ¿no? Entonces, tenemos que recordar de que siempre que estamos en un establecimiento de salud va a haber riesgos adicionales a los que ya trae el paciente. El paciente viene con sus enfermedades, viene acompañado de familiares u otras personas, ¿no? Que vienen con él, y además nosotros estamos como personal de salud. Y cuando digo nosotros, no solamente estamos hablando de los médicos, estamos hablando de todo el personal de salud. Ello incluye a el personal de limpieza, que puede ser de una empresa que no está vinculada a la institución, digamos, o mejor dicho, que la empresa le da servicios a una institución, es decir, no son trabajadores propios de la institución. Todos ellos siguen siendo, e incluso a ustedes que van a hacer sus prácticas, todo, son parte de ese personal de salud que puede estar involucrado. Entonces, en este sentido, todos nosotros estamos en riesgo de adquirir una infección asociada a atención de salud. Para protegernos nosotros, el personal de salud, tenemos algo que se llama bioseguridad. De eso no voy a hablar yo en estos momentos, ya, capaz en algún momento daré algunas pinceladas, pero lo cierto es que todo lo que yo diga en estos momentos con respecto a las infecciones asociadas a atención de salud, muchas de esas cosas sirven para que nosotros como personal de salud nos mantengamos protegidos. Esto es lo que más o menos tenemos con respecto a las infecciones asociadas a atención de salud, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han identificado? Se han identificado uno a partir de lo que antes se llamaba flora exógena, ¿no? Ahora hablamos de microbiomas, microbiotas, ¿no? Y la flora endógena, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, la flora exógena es muy importante, vinculada a nosotros como personal de salud, ¿ya? ¿Ya? Y mayormente tiene que ver con ¿qué? Con las manos, ¿ok? El personal de salud traslada de un paciente a otro los gérmenes, la flora exógena nuevamente, de un paciente hacia otro paciente. Y algunas oportunidades, nuestra propia gérmenes se lo trasladamos a los pacientes. Por ejemplo, vamos con un resfrío, con una gripe al trabajo y se le podemos trasladar al paciente, ¿no? También ocurre lo contrario, ¿no? Ya les dije, ¿no? El paciente también puede pasarnos a nosotros gérmenes si es que no sabemos cómo cuidarnos, lo cual implica bioseguridad. Por otro lado,
está la parte inmunodeprimida, ¿no?, de algunos pacientes que hacen que su flora endógena pueda, digamos, ser la que genere esta infección en él, estando dentro del ambiente hospitalario, ¿no? ¿Okay? Lo favorece, lo predispone, mejor dicho, ¿no? Entonces, estos factores que predisponen a que haya una infección asociada a atención de salud pueden ser propios del paciente o pueden ser por nuestra intervención, en otras palabras. Se estima que el 70% de las infecciones asociadas a atención de salud se deben a condiciones propias del paciente, ¿no? Condiciones que difícilmente podemos manejar. No es que no podamos, pero es difícilmente manejar, ¿no? Y a veces sin mucho éxito, ¿no? En cambio hay un 30% que sí podemos manejar porque se deben a nuestras decisiones, a cómo lo hacemos, a que no guardamos ciertas medidas, ciertas acciones, y esas acciones pueden prevenir que hayan infecciones en el paciente. Este 70-30 corresponde a países desarrollados. En países como el nuestro a veces es 50-50, 60-40, ¿no? ¿Ok? Lo cual quiere decir que en países que no son desarrollados muchas veces podemos prevenir mucho más porcentualmente, ¿no? Porque no estamos cumpliendo las normas que deben hacer, ¿no? ¿Qué temas tiene que ver con la parte propia del paciente? Que esté postrado, que tenga cáncer, obviamente, con tratamientos quimioterápicos probablemente, ¿no? Una diabetes mal controlada, ¿no? Un prematuro de por sí, ¿no? O personas con desnutrición, que evidentemente no tienen su mecanismo de defensa adecuado, ¿no? Otras condiciones subyacentes muy particulares, ¿no? Hoy en día sabemos los EPOC, pero es para ciertos tipos de infecciones, ¿no? Los cardiópatas, los nefrópatas, ¿no? Los hepatópatas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, ese 30 o que puede llegar a ser hasta 50% tiene que ver con procedimientos invasivos y antibióticos. O sea, mal uso de antibióticos y procedimientos invasivos. Evidentemente ustedes dirán, bueno, pero el paciente muchas veces, todo el que llega al hospital necesita una línea vascular, un catéter venoso periférico o un catéter venoso central, necesita hacer una intervención quirúrgica, necesita una zona nasogástrica, capaz va a ser ventilado, necesita un tubo endotraqueal, un catéter vesical, un catéter urinario. Bueno, les cuento de que no siempre todas estas condiciones, excepto la cirugía necesariamente, todas las demás condiciones muchas veces no son necesarias en el paciente y las hacemos, ¿no? En especial lo del catéter vesical. Así que eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y en la cirugía a veces no tomamos las medidas que deberíamos tomar para que la cirugía tenga el menor riesgo posible, ¿no? Las infecciones de salud no son nuevas, vienen desde 1840, o sea, ya en 1846 Ignaz Semmelweis nos reportaba, ¿no?, al respecto, ¿no? ¿Ya? Y él fue el que nos planteó la higiene de manos, ¿no? Él no sabía de los gérmenes. O sea, mejor dicho, me expreso mejor, todavía no se había reconocido científicamente la presencia de gérmenes. Solo se hablaba de miasmas, ¿no? Algo que generaba, digamos, infecciones, ¿no? Hasta creían de que había la reproducción de ciertos de las larvas, todo eso era una reproducción espontánea, ¿no? Pero no sabemos nosotros después que no es así, ¿no? Entonces, y también estaba Oliver Wendell por otro lado, en otros lados, ¿no? También ya en 1843, también determinando que la mano de personal. Pero es Ignaz Semmelweis quien hace una acción muy interesante, ¿no? Al ver de que morían más en el ala donde atendían los médicos los partos, en comparación al ala donde atendían las parteras, ¿no? Comienza a darse cuenta de que el médico, además de atender los partos, también hacía las necropsias, ¿no? En ese tiempo, para aprender más medicina, se hacía bastantes necropsias, de autopsias, lo cual hoy en día casi no se hace, ¿no? En ese tiempo era muy importante hacer necropsia para ir aprendiendo, ¿no? Entonces los médicos prácticamente hacían necropsia todo. Entonces, y lo que sucedía es que el médico iba de un lado a otro, ¿no? Entonces Semmelweis se da cuenta de eso y dice, bueno, si nosotros supuestamente sabemos más de cómo atender un parto, las parteras saben menos, ¿por qué se nos están muriendo tantas las pacientes? O sea, se nos infectan
hacen sepsis puerperal y se mueren. Entonces él dice, básicamente lo adicional que hacemos nosotros, que no es mejor, es ir a atender a las necropsias. Entonces él agarra entre la sala de atención a las puérperas, ¿no? Y donde se hacía la necropsia pone un lugar para limpiarse, o mejor dicho, para hacer higiene de manos, ¿no? Que era agua clorinada, ¿no? Entonces agarra, el médico comienza a hacer higiene de manos con el agua clorinada y el resultado es que disminuyen las infecciones en la sala de puérperas atendida por médicos enormemente, ¿no? Las infecciones, sepsis puerperales y por ende la mortalidad materna, ¿no? Entonces, Semmelweis lo consideran un loco, de todas maneras, poco después, ¿no? A propósito que hace no mucho, el 5 de mayo, se celebró una vez más el Día Mundial de la Higiene de Manos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, la gestión, o sea, cómo saber disminuir las infecciones asociadas a atención de salud, son importantes para la seguridad de nuestros pacientes. No olviden eso. Hoy en día, ustedes van a estar en el mundo que les va a decir seguridad de pacientes, calidad hospitalaria, y eso está bien, ¿okay? Porque no tenemos que tener miedo a que nuestras acciones sean controladas. Si nos basamos en medicina basada en evidencia, no debemos tener por qué preocuparnos. Evidentemente, siempre hay quienes también utilizan esto de una manera inadecuada o por otros fines, pero mientras mantengámonos firmes en preocuparnos por nuestros pacientes y usar medicina científica, es muy difícil que puedan dañarnos al final. Entonces, ¿cómo es que se producen las infecciones asociadas a atención de salud? Mayormente es por nuestras manos, doctores, nuestras manos. No nos damos cuenta de que hay muchos gérmenes al tocar y hacer diversas actividades. Miren estas actividades tan simples que podemos hacer y donde podemos terminar con gérmenes, ¿ok? Y este es un Petri donde se colocó la mano de una persona y después al día siguiente crecieron, miren cuántas colonias diversas, ¿eh? No es la misma colonia, no tienen el mismo tipo, son diversas, ¿ok? Por acá un tipo, otros más chiquitos, otros más grandes. Quiere decir que acá hay diferentes microorganismos que han crecido en este Petri. ¿Por qué? Porque esta mano fue una mano no higienizada, ¿no? Que se puso como ejemplo, ¿no? Esto no es un dibujo, no es algo, esto es real, ¿no? Entonces, ya les habíamos mencionado al inicio de que hay factores de riesgo para que hayan infecciones asociadas a atención de salud. ¿Acá? Esta no es una clase para enseñarles cómo voy a tratar la infección asociada a atención de salud. Esta clase es para evitar las infecciones asociadas a atención de salud, cómo las prevenimos. El qué antibiótico voy a dar, eso es secundario ante la importancia de evitarlo. ¿Ok? Porque el tratamiento es básicamente igual que cualquier otra infección, salvo de que muchas veces son por gérmenes multiresistentes. Entonces nos vamos a concentrar básicamente en cómo prevenimos. Muchas veces dijimos, tiene que ver con el huésped, ya dijimos que hay una serie de condiciones, pero también tiene que ver con el ambiente físico, es decir, dónde prestamos la atención de salud, y lo otro es cómo hacemos la atención de salud nosotros, el personal de salud. En cuanto al huésped, hay diferentes factores que ya les mencioné, pueden generar este tipo de infecciones, ¿no? Cuando es prematuro, pueden mayormente hacer sepsis, neumonía, ¿no? Una mujer hace mastitis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así vamos viendo al respecto, ¿no? En cuanto a la infraestructura, podemos tener espacios físicos inapropiados, ¿no? Muchas veces nuestros hospitales pueden estar congestionados. Este es, por ejemplo, real, ¿no? Hace tiempo, mucho tiempo atrás, ya van como 25 años atrás, no, perdón, 20 años atrás, la sala de neonatología en el Carrión era esto, ¿no? Algún cuarto pequeño, y las cunitas estaban uno al lado de otro. Es más, a veces habían dos neonatos en una misma cunita, ¿okay? Juntitos ahí porque no había más cunas, y la sala de UCI tenía muy pocas incubadoras en donde también ocurría lo mismo, ¿no? De UCI neonatal me refiero, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que ocurría. Entonces había hacinamiento, no había la distancia adecuada, el personal mismo, miren su escritorio cómo estaba, todo esto. Entonces, esto era un problema, ¿no?
¿no? A pesar que acá decía, límpiase las manos, dice acá, ¿no? Pero igualito, ¿no? Entonces, el hacinamiento, el espacio físico inapropiado puede ser, ¿no? No va a generar una buena desinfección de los equipos, ¿no? Acá, los instrumentos no ser esterilizados adecuadamente, genera también, ¿no? A veces no sabían que las soluciones también se podían contaminar, ¿no? La gente pensaba de que si la solución era un antiséptico no se podía contaminar y está demostrado que sí se puede contaminar, un antiséptico, un desinfectante puede ser una vía para llegar un germen hacia los pacientes, ¿no? El agua también puede estar contaminada y generar eso, ¿ok? Esto es lo que nos hacía el espacio físico inapropiado, ¿ok? Había hacinamiento, miren cómo nos generó la demanda de UCI neonatal, cómo estaba sobrepasada, ¿no? De 4 camas nomás que tenían, imagínense, a veces tenían hasta 10 neonatos, miren, siempre estaba sobrepasado hasta en 2 neonatos. Y cómo ocurrió de que la mortalidad bruta aumentó, ¿no? Miren, del 9, casi 9, un poco menos de 10 a 22%, ¿no? Y esto hizo de que tuviéramos que generar un trabajo al respecto y logremos hacer cambios para que nuestra UCI neonatal, nuestro servicio de neonatología crezca y tenga mejores condiciones, ¿no? A ver qué pasó. ¿No cargó? Vamos a ver. Hacemos así. Ahora sí. Aaron Mori. Aaron Mori. Doctor, doctor, el compañero Aramori no llenó la lista porque me comentó en la tarde que, bueno, desde hace 2 días le han robado el celular. ¿Y Justo es cómo, el único compañero y cómo que está me dijo eso. conectado? ¿Y cómo está conectado? ¿Está en el Meet? Sí. Ah, bueno, eso es lo que me comentó en la tarde, doctor, que probablemente no iba a poder entrar al Meet por lo que me comenta que le habían robado el celular. Bueno, Aaron Mori, si tienes problemas con tu audio, que puede ocurrir, escribe en mensajes que estás presente. Eso te lo puedo aceptar. Abigail, Stephanie, Abigail, Stephanie, van dos. Recuerda que les mencioné, ¿ah? Yo no estoy jugando. Bien. Comuniquen a sus compañeros que no estoy jugando por si acaso. Bien, entonces los factores de riesgo por la atención hospitalaria, ¿ok? Es el lavado de manos, ¿ya? O sea, cuando yo incumplo el lavado de manos, va a haber mayor riesgo de que haya una infección asociada a la atención de salud. Cuando yo no uso guantes, cuando debiera usarlo, porque no siempre se usa guantes, pero hay situaciones, sobre todo cuando voy a estar en contacto con secreciones del paciente, yo uso guantes para protegerme a mí mismo. Pero cuando voy a hacer un procedimiento estéril, colocar un catéter, un tubo endotraqueal, yo debo usar guantes estériles y eso es proteger a mi paciente. El vestuario o EPP, hay algunos EPP adicional al guante que debiéramos usar en determinadas circunstancias también, no siempre. No es vestirse siempre de igual manera, ¿no? Hacer técnicas invasivas
cuando solamente lo requieran, pero si las hago cuando no lo requieran o las dejo indefinidamente, aun cuando ya no necesite el paciente que tenga ese procedimiento invasivo, ¿no? Es un factor de riesgo para atención de salud. De igual manera, no saber hacerlo, ¿no? Porque a veces se mete a hacerlo alguien que no sabe o no se ha entrenado para hacerlo, ¿no? El mal uso de antibióticos también es un elemento que genera riesgos a infecciones por gérmenes resistentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también genera o altera la microbiota del paciente, también haciéndolo susceptible a ciertas infecciones, por ejemplo, a Clostridium, ¿no? Cuando estamos en hospitales docentes, ¿no? Hospitales donde van los alumnos, que incluye residentes, ¿no? Internos residentes, también hay un mayor riesgo de infecciones asociadas a atención de salud. Pero también hay un beneficio cuando es un hospital docente, ¿no? La calidad mejora en cuanto a su perfil diagnóstico. Entonces, hay en la balanza entre el equilibrio del riesgo y beneficio, ser un hospital docente siempre va a ser mejor, a pesar de que comparativamente en ese pequeño detalle, o no tan pequeño, un hospital no docente puede tener menor infecciones, ¿no? ¿Okay? Además que normalmente los hospitales docentes son hospitales grandes, ¿no? Otro factor de riesgo para la atención hospitalaria es que no tengamos un personal adecuado, o sea, el número, ¿no? Pues el personal agarra, tiene que atender rápidamente uno y otro paciente, de tal manera de que en ese apuro de atender varios pacientes porque la demanda sobrepasa la cantidad de la oferta de personal de salud, no cumple las medidas de prevención y control, ¿no? Por ejemplo, acá está socorriendo a un neonato sin usar guantes, ¿no? Cuando debería estar usando guantes, ¿no? Imaginen que la está con su tubito endotraqueal, lo está haciendo, lo ha intubado evidentemente sin guantes, ¿no? Entonces, eso lo está salvando probablemente, pero está incumpliendo una medida de prevención y control de infecciones, ¿no? Entonces, recuerden que lo primero tiene que ser proteger a sus pacientes y también protegernos a nosotros. Primum non nocere, desde Hipócrates. Primero no hacer daño. ¿Ya? No contagio y no me contagio. Es decir, cuando yo cuido a mis pacientes, también me estoy cuidando a mí. Y cuando me estoy cuidando a mí, a pesar de todo, también estoy cuidando al paciente. Pero cuando me estoy cuidando de una manera adecuada, científica, ¿no? Cuando me estoy cuidando por mitos, creencias, por mi miedo, ahí sí me pongo a mí mismo en riesgo y pongo en riesgo también a mi paciente. Bien, vamos a hablar un poco de medidas ya muy puntuales en cuanto a lo que es la prevención de las infecciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal medida? La higiene de manos, ¿no? La higiene de manos ha demostrado en múltiples estudios, acá no hay una lista de estudios desde el 77, es pequeña realmente esta lista, donde demuestra que la higiene de manos reduce definitivamente las infecciones asociadas a atención de salud de diferentes gérmenes y diferentes tipos, ¿no? Ya les había hablado de Semmelweis, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Cómo reduce de 18%, ¿no? La sepsis puerperal a 1.20, ¿no? Eso es enorme, ¿no? ¿Okay? Las cirugías domiciliarias INSO las redujo de 41 a 11%. Estamos hablando del siglo XIX todavía, ¿no es cierto? Entonces, y esa es a la antisepsia quirúrgica, ¿no? Para operar con Lister de 35 a 15%. Nightingale también con su plan de higiene hospitalaria y de humanización de enfermería redujo de 42% a 2%, sobre todo en lo que era heridos de guerra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, pues, ciertas normas para ello, ¿no? Una de las primeras que tienen que ustedes que recordar, y que es lo que vamos a hablar más adelante, pero ya en términos generales, es algo que se llama vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica, de manera simple, significa, como su nombre lo dice, vigilar algo que está ocurriendo, ¿no? En este caso, se vigila las infecciones asociadas a atención de salud. Y como hemos visto que las infecciones asociadas a atención de salud están muy vinculadas a factores de riesgo, que significan procedimientos invasivos, ¿no? Entonces, y la higiene de manos, entonces vigilamos
ese factor de riesgo, ¿no? Los procedimientos invasivos y la higiene de manos, ¿ok? Y vamos viendo cómo se va desarrollando, o sea, cómo van ocurriendo las infecciones asociadas a atención de salud a través de canales endémicos de tendencia, ¿no? Entonces vamos comparando cómo va ocurriendo eso. Entonces, de esa manera vamos a tener una idea de qué hacer con respecto a las infecciones asociadas de salud por procedimiento, ¿no? Pero además de eso, como las personas saben de que hay una vigilancia, de que alguien está chequeando, ¿no? Alguien está mirando qué estás haciendo, entonces, ¿qué sucede? Va a ocurrir que tenemos, pues, que estas personas comienzan a hacer mejor las cosas, a hacerse higiene de mano, hacer los procedimientos de manera adecuada, ¿no? Aprenderlos mejor. Entonces, cuando hay control, las cosas mejoran, ¿no? Hay algo que se llama medidas estándar o precauciones estándar, en donde los pilares son el lavado de manos y el uso de guantes, ¿no? ¿Okay? Entonces, saber hacerse una buena higiene de manos, saber los 5 momentos de la higiene de mano, ¿okay? Y saber usar los guantes cuando debe ser y no de una manera, digamos, poco científica. Y además usar barreras protectoras, llámese mandilones, protector ocular, mascarillas, ¿no? Gorros, ¿ok? Que son los que podrían ser barreras protectoras. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? La infraestructura adecuada. No, perdón. Esto tiene que ver con infraestructura adecuada para cumplir justamente las medidas estándar, ¿no? ¿Qué significa? Facilidades para lavado de manos, o sea, que haya caño con agua, ¿no? Funcionando, un caño operativo, ¿no? Que haya agua, que haya papel toalla para secarse las manos, o en su defecto hayan dispensadores de alcohol gel para que la gente se haga una desinfección con alcohol de las manos, ¿no? Que se ha demostrado que es igual a lavarse las manos con agua y jabón, excepto cuando mis manos están en contacto con sangre o fluidos, ¿no? El uso de guantes, ¿no? O sea, que haya posibilidad de acceder a usar guantes, que estén disponibles los guantes, ¿no? Y que haya personal suficiente, ¿no? De acuerdo a los criterios técnicos que ya se han establecido, ¿no? Entonces, todos debemos preocuparnos por la higiene de manos. Nuestras manos son el medio más común para transmisión de patógenos, no lo olviden. A veces, a través de ella va diferentes gérmenes sin que nos podamos pensar. Vamos a entretenernos acá. Recuerden de que hay 5 momentos claves para la higiene de manos. El primer momento para la higiene de manos es antes de entrar a la habitación del paciente. El segundo momento es si voy a hacer algún procedimiento estéril, ¿ok? O sea, antes de hacer un procedimiento estéril o limpio. El otro es antes de, a ver, si son dos antes, después de entrar en contacto con fluidos o secreciones del paciente, ¿ya? Después de estar en el entorno del paciente, ¿ok? Y al salir de la habitación del paciente, ¿no? Entonces, 5 momentos para la higiene de manos. Y por otro lado, recordar que hay pasos ya establecidos, y hay casi en todos los establecimientos de salud que ustedes vean, van a ver que al costado del lavadero y caño están los pasos y el tiempo que debe demorar uno si es que se hace higiene de manos con agua y jabón o con el alcohol gel, ¿no? Estos pasos han sido instruidos para asegurar de que la higiene de manos, tanto con agua y jabón como con alcohol gel, sea realizado de una manera adecuada y por un tiempo adecuado y no que parezca como que solo estoy cumpliendo, ¿no? Todo eso se va midiendo y se va asegurando de que se realice, ¿no? También existe, aparte de lo que hemos mencionado, algo que se llama precauciones de contacto y precauciones de transmisión por gotas. En las precauciones de contacto lo que hay que hacer es cumplir con las precauciones estándares, es decir, lo que habíamos dicho, higiene de manos, el uso de guantes cuando es necesario, y vuelvo a recalcar, el uso de guantes solo es necesario cuando yo voy a hacer una actividad en donde voy a entrar en contacto con sangre y fluidos,
del paciente, o voy a hacer un procedimiento limpio, estéril, ¿no? Si solamente voy a hacer un procedimiento en donde voy a entrar en contacto con con fluidos o sangre del paciente, podría usar lo que se llaman manoplas o guantes clínicos, ¿no? En cambio, si voy a hacer un procedimiento estéril, tengo que usar guantes estériles, ¿no? Que vienen en un sobre de a par, ¿no? En cambio, el otro viene en cajitas que vienen de a 50, de a 100, ¿ok? Y una serie de otras medidas en el caso de pacientes que vienen por precauciones por contacto, que a veces solamente se aplica para determinadas situaciones, ¿no? Lo más importante es la higiene de manos, sigue siendo, que es la precaución estándar. En la transmisión por gota, además de la precaución estándar que hemos mencionado, hay que usar mascarillas, si va a estar sobre todo, que es la mascarilla quirúrgica, si va a estar a menos de 1 metro, 1,5 metros del paciente, y usar protectores oculares. Con esto que busco, que las gotas no entren por mi boca ni por mi nariz, y que no entren por mis ojos, si es que el paciente tose, estornuda, estando yo a menos de 1 metro, 1,5 metros, ¿no? Entonces, de tal manera de que eso es importante. Sí es importante que el paciente que va a ser trasladado hacia afuera use, o sea, le coloquen una mascarilla quirúrgica, ¿no? Eso también es importante. Hay otros tipos de medidas, yo ya les he mencionado en cuanto a los procedimientos, eso vamos a avanzar. Entonces, esto vamos a ver ahora las prevenciones con respecto a los procedimientos invasivos más importantes rápidamente, para que conozcan. Existe algo que se llama infección urinaria asociada a catéter, es decir, son infecciones urinarias en pacientes que tienen catéter urinario. Entonces se sabe de que cuando uno pone catéter vesical genera riesgo en el paciente, ¿ya? Y este riesgo aumenta por cada día de 2 a 16%, o sea, cada día que el paciente está con el catéter aumenta de 2 a 16%. De todas las infecciones urinarias que se producen en el hospital, el 80-90% de los pacientes tenían catéter urinario. Solo un 10% no tenía catéter urinario e hizo una infección urinaria probablemente por condiciones propias del paciente. Antes, cuando se usaba el sistema abierto, a los 4 días ya el paciente estaba en bacteriuria. Ahora que usamos sistema cerrado, recién a los 30 días hay 100% de bacteriuria. Entonces tenemos que saber que cateterizar es un tema de gran riesgo y por lo tanto debemos hacerlo solo cuando es necesario. ¿Y cuando es necesario? Eso lo vamos a ver. En indicación de uso, si hay obstrucción uretral es la única indicación. Si vamos a hacer control de diuresis en un paciente críticamente enfermo, o sea que realmente necesita, y eso el tiempo más breve, que puede ser 24 o 48 horas, y si tiene hematuria importante, o sea, el paciente está sangrando, prácticamente la sangre se observa, puede haber coágulos, para evitar eso, se coloca una sonda urinaria. Después no hay indicaciones para colocar sonda urinaria. El paciente se está orinando, no es indicación de sonda urinaria. ¿Okay? Hay obstrucciones transitorias en donde el paciente no orina, se puede colocar la sonda, se evacúa el paciente y después ya puede miccionar, se le retira la sonda. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes. Entonces, ¿qué se ha comprobado? Se ha comprobado que lo que tenemos que hacer para evitar las infecciones asociadas al catéter es evitar el cateterismo vesical, disminuir la duración del cateterismo, es decir, retirarlo cuanto antes, y saber manejar todo, ¿no? Mantener el flujo circuito cerrado y todo ello. También existen medidas no comprobadas, es decir, medidas que no debemos hacer en el paciente porque antes se hacían y hoy en día sabemos que no sirven de nada para evitar las infecciones. Es más, hay medidas que ya a través de investigaciones también se ha visto que son inefectivas totalmente. ¿Okay? Estas nadie hizo estudios para demostrar que funcionan, estas se han hecho estudios y han demostrado de que no funcionan. Entonces, eso va a ocurrir en muchas de las infecciones. Vean ustedes, entonces tenemos que asegurar todos estos pasos de la inserción. Sitio quirúrgico. Los factores más importantes, que son los vinculados a la atención, es que la estadía preoperatoria tiene que tratar de que sea 0. Es decir, el paciente idealmente debería llegar directo de su casa para entrar a sala de operaciones. Es lo mejor. Pero si está más tiempo hospitalizado por las puras, ¿no? Porque aún no requiriéndolo, es un riesgo para que haya infección de sitio quirúrgico.
Hacer rasurado invasivo, es decir, ese rasurado que se hace con Gillette, ¿no? Con las máquinas de afeitar, eso no se debe hacer. Lo que se propone hoy en día es que se haga recorte con tijera o con algunas máquinas esas que cortan el cabello en los hombres, ¿no? Esas clippers se llaman, ¿ok? Que solo recortan, pero no dañan la piel. Que la cirugía dure el menor tiempo posible y obviamente que el cirujano tenga una técnica quirúrgica adecuada, ¿no? O sea, que pueda hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso se ha demostrado de que va a reducir también las infecciones, ¿no? Todo lo contrario significa un riesgo para el paciente. Ustedes acá, entonces, esto es como les mencionaba, hospitalización breve, no rasurar. Y lo otro es uso de antibiótico profiláctico. Esto no está diseñado para todos, solamente es para las operaciones limpias o las limpias contaminadas, ¿no? Algunas limpias y mayormente para las limpias contaminadas. Existe una clasificación de estas operaciones en 4 grupos: las limpias, limpias contaminadas, las contaminadas y las sucias. En las sucias o infectadas, evidentemente ahí el paciente recibe antibiótico porque ya están infectadas. En las contaminadas, normalmente es porque ha ocurrido en el momento algo que se contaminó y va a continuar. Lo siguiente va a ser administrarle antibiótico o vigilar que va a producirse una infección. Pero en las limpias contaminadas, el paciente no tiene o no tenía ningún riesgo para infectarse y por lo tanto no debiera, digamos, ocurrir ningún problema. Pero como estoy ingresando a un tubo que está colonizado, le doy antibiótico para evitar ese riesgo, ¿no? Y las limpias propiamente dicho es que no voy a ingresar a ningún lugar que está colonizado y no debiera ocurrir una infección, no necesito dar antibiótico, excepto que si ocurriera una infección sería una catástrofe. Por ejemplo, en las operaciones de mediastino se da antibióticos porque básicamente si el mínimo error puede generar una catástrofe en la salud del paciente, llevándolo a la muerte. Este es lo mismo, medidas que se hacen y que no están comprobadas que sirvan. Por ejemplo, el uso de botas en sala de operaciones ya está demostrado que no sirve de nada. ¿Okay? El uso de doble guante. Ojo que estas son medidas para prevenir infección de sitio quirúrgico. Yo puedo usar botas en sala de operaciones, sobre todo los que van a estar alrededor de la mesa, para prevenir que me caigan secreciones del paciente hacia mis pies. Ese es otro punto, pero no tiene que ver con infección de sitio quirúrgico, tiene que ver más con bioseguridad. Y estas que están acá son medidas que se han comprobado que no sirven de nada para prevenir infecciones de sitio quirúrgico. Por ejemplo, eso de poner alfombras desinfectantes a la entrada de sala de operaciones no sirve de nada. Neumonías asociadas a ventilador. Intubo a un paciente, lo coloco a un ventilador mecánico. Hay toda una condiciones que se van a producir ahí. Entonces tenemos que pensar de que puede originarse una infección asociada a ventilador mecánico. No debiera ocurrir. Para que no ocurra, tengo que primero colocar mi tubo endotraqueal bien, ¿okay? Utilizar mi ventilador mecánico con los filtros adecuados, ¿okay? Uso de material estéril, capacitar al personal, ¿okay? Los circuitos, cambiarlo en periodos menores de 48 horas han demostrado que no es efectivo, pero lo que sí debo cambiarlos es si es que se abre el circuito y se pierde el cerrado de los circuitos, ¿no? ¿Ya? Uso de humidificadores tipo Venturi, profilaxis antibiótica no han demostrado tampoco ser eficaces al respecto, ¿no? Hoy en día más bien hay medidas que tienen que ver con lo que es el bundle. Por ejemplo, lo que se ha demostrado eficacia, no está acá puesto, es la posición del paciente en cabecera de 30 gramos, ¿no? 30 grados o 40 grados, 45 grados. Asegurar que el paciente tenga una higiene oral, no necesariamente con clorhexidina, una higiene oral común podría ayudar. También asegurar que el CAF, es decir, la bolsita infladora del tubo endotraqueal esté bien inflada en una presión adecuada, que no cause daño, pero que tampoco permita el paso de secreciones. Y cada día ver si es que el paciente ya no requiere el ventilador, bajando la sedación del paciente, ¿no? Eso es lo que hoy en día se llama el bundle para neumonías por ventilador mecánico. Este es otro bundle que tiene que ver con
las bacterias asociadas a catéter venoso central. Acá hay 6 medidas que se han visto que son importantes para detener las infecciones asociadas a catéter venoso central. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante y la principal es que el personal esté capacitado tanto para colocar el catéter como para que diariamente le dé mantenimiento, o sea, la limpieza y todo. Entonces ahí interviene tanto el personal médico en la colocación y el personal de enfermería en el cuidado diario, ¿no? Entonces, para evitarlo. Y de igual manera, el retiro tan pronto ya no sea necesario ese catéter, ¿no? Entonces, tenemos pues que hay varios objetivos que podemos tener para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud y para eso tenemos pues que hacer actividades, ¿no? A través de lo que se llama un programa de vigilancia, ¿no? No vamos a detener en eso, pero tiene que los hospitales hoy en día cuentan con comités de controles de infecciones para que de tal manera puedan establecer estos programas, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros es cumplirlo, ¿no? Y reconocer de que no solamente reducen las infecciones y que los programas sí son valiosos porque los programas al final cuestan menos que invertir en tratar las infecciones, ¿no? Esta es parte de mi tesis, ¿okay? De médico especialista, y se demostró de que de todo el gasto que se hubiera generado por infecciones asociadas a atención de salud, que hubiesen alcanzado a casi los 7 millones de soles, solamente con medio millón invirtiendo en higiene de mano, y eso contando todavía salarios y todas esas cosas, eh, correspondían solo al 7% de todo lo que se hubiese gastado. Es decir, es ínfimo lo que se invierte para prevenir en comparación a todo lo que se gasta para tratar una infección, ¿no? Además de los otros costos que tienen que ver emocionales, familiares, etcétera, ¿no? Y si el dinero y la financiación no es muy convincente y no debiera ser muy convincente, esto es lo más convincente, ¿no? Ver que nuestros pacientes no están sometidos a riesgos innecesarios, ¿no? Esto ocurrió después cuando comenzamos a tener que bajó la tasa de mortalidad bruta, cuando mejoramos las condiciones del paciente y el mismo personal se dio cuenta de la importancia de pelear por ello, ¿no? Y cumplir con las medidas, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son lo que les mencionaba, los comités, y eso es todo en esta primera parte de la presentación. Benny. Sí, doctor, buenas noches. Muy bien. Brandon. Buenas noches, doctor presente. Brian. Brian Eddy Fuente. Sí, buenas noches, presente, doctor. Brian Gabriel. Brian Gabriel. Brian Gabriel. Camila Vargas. Camila Vargas. Acá. Ojo.